Ella jamás imaginaría que aceptar aquel empleo en la hacienda Santo Antonio cambiaría su destino para siempre. En 1928, en los confines de Minas Gerais, el aislamiento no era solo geográfico, era una sentencia de soledad. El caserón en la cima de la colina parecía vigilar la propiedad como un centinela de piedra, escondiendo secretos que los habitantes del pueblo susurraban con pavor. Todos decían que el propietario, Rafael Méndez, era un hombre severo, frío y peligroso, cuya alma se había secado tras una tragedia inexplicable. Pero lo que el pueblo llamaba maldad colectiva, Marina Rosa lo vería como algo mucho peor. Ella era una joven de 24 años que cargaba en la piel el peso del rechazo crónico. Condenada por los rincones de la iglesia por ser demasiado frágil, silenciosa e inadecuada para la brutal vida del campo, Marina aprendió a caminar sin hacer ruido, casi como un fantasma. Poco sabía ella que sería justamente su presencia invisible la que despertaría los demonios dormidos de aquella tierra olvidada por Dios. ¿Puedes imaginar pasar los mejores años de tu juventud siendo tratada como un estorbo descartable? Escuchar que tu gentileza es una enfermedad crónica y que tu carácter manso aleja a cualquier pretendiente. En el interior brasileño de aquella época, una mujer sin la fuerza bruta para el trabajo en el campo o sin el pulso firme para gritarle a los peones era considerada una boca inútil que alimentar. Marina Rosa miraba sus propias manos, finas, heridas solo por la delicadeza de la aguja y el lino, y aceptaba el veredicto del pueblo de Santa Clara do Cedro. Pero antes de revelar el horror que aguardaba a esta joven en la oscuridad de la hacienda Santo Antonio, haz algo muy importante. Escribe ahora mismo en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video. Me encanta saber hasta dónde logran viajar los misterios de nuestro canal. Y si sientes escalofríos con historias de superación inmersas en un misterio sombrío, deja tu valioso like y suscríbete para no perderte los próximos relatos. La primera gran cicatriz en el corazón de Marina fue abierta a los 19 años por Joaquim, el hijo del tendero local. Él fingía necesitar hilos de costura solo para observar los ojos castaños y expresivos de la joven, que brillaban bajo la luz difusa del porche. Marina, en su timidez paralizante, respondía solo con monosílabos, creyendo ingenuamente que aquel silencio era una forma de conexión. La ilusión se derrumbó la tarde en que fue a entregar un ajuar bordado a la casa del muchacho. Al caminar, sin hacer ruido por el pasillo trasero, la voz del padre de Joaquim cortó el aire como una cuchilla afilada. El viejo afirmaba que Marina era hermosa como una muñeca de porcelana, pero completamente inútil para la realidad de una hacienda. Se va a romper en el primer vendaval, hijo mío. Necesitamos una mujer de hierro, no una flor que se marchita con cualquier brisa. Aquellas malditas palabras se grabaron en la mente de la joven, enterrando cualquier hilo de esperanza. 6 meses después, el destino se burló de ella nuevamente a través de Carlos, un arriero de paso que parecía encantado con los bordados perfectos de Marina. Sus agujas creaban flores tan realistas que parecían exhalar perfume. Conversaron algunas veces. Él hablaba con entusiasmo y ella solo escuchaba, emitiendo una voz tan baja que obligaba al hombre a inclinarse para oírla. Carlos prometió regresar para cortejarla y Marina pasó semanas tejiendo un pañuelo especial, depositando allí sus últimas expectativas. Sin embargo, cuando la tropa regresó, Carlos traía del brazo a una novia de risa estridente, gestos amplios y una personalidad aplastante. Al ser cuestionado en la plaza por un conocido sobre el motivo de haber rechazado la belleza superior de Marina, el arriero disparó sin piedad. Marina es hermosa, pero parece una aparición.
Es tan silenciosa que da la impresión de que va a desaparecer en el aire. Yo necesito a alguien que tenga sangre en las venas. Después vinieron el tercero, el cuarto y el quinto rechazo, todos siguiendo el mismo patrón quirúrgico de humillación. Los hombres se aproximaban atraídos por su aura misteriosa, pero retrocedían asustados ante su extrema sensibilidad. Las justificaciones eran idénticas: demasiado delicada, demasiado débil, incapaz de soportar los dolores del parto o el peso de un balde de leche. Marina guardaba cada ofensa como una herida abierta que insistía en sangrar en la oscuridad. Ella vivía con su madre, doña Eulalia, una viuda castigada por la pobreza que mantenía a 3 hijos varones que trabajaban en las propiedades vecinas. La casa de ellas, una choza de 4 habitaciones húmedas a la salida del pueblo, olía a tela guardada y a desesperación. Marina era una costurera excepcional, capaz de dar puntadas tan minúsculas que las mujeres ricas se disputaban sus acabados. Decían que tenía manos de oro, pero en el mercado cruel de matrimonios de aquel interior, las manos de oro de nada servían cuando todos exigían puños de acero. Marina guardaba un secreto que nadie en el pueblo sospechaba. En las noches más densas, cuando el silencio aplastaba la choza y su madre ya dormía, ella se sentaba en el alféizar de la ventana de su pequeña habitación. Bajo el brillo frío de las estrellas, la joven cantaba. Su voz salía en un susurro melancólico, entonando melodías fúnebres y hermosas sobre amores imposibles, cementerios floridos y tierras lejanas donde el dolor no existía. Cantar era el único momento en que Marina no se ponía etiquetas de defectuosa. La noche no la juzgaba y la oscuridad perfumada por el jazmín de la ventana parecía acoger su fragilidad. Todo cambió un martes gris de agosto de 1928. Doña Eulalia entró a la casa con los ojos desorbitados y la respiración cortada. El temido hacendado Rafael Méndez estaba buscando una ama de llaves para el caserón de Santo Antonio. La antigua funcionaria había huido alegando que el lugar estaba maldito por el fantasma de la fallecida esposa del patrón, que había muerto en extrañas circunstancias. El estómago de Marina se revolvió de pavor. Ella conocía la fama sombría de la hacienda Santo Antonio y de su dueño. Rafael Méndez era un viudo recluso que raramente pisaba el pueblo. Cuando lo hacía, su mirada distante y su imponente presencia alejaban cualquier intento de aproximación. Era un hombre alto, de hombros anchos y cabellos grises en las sienes, que parecía cargar un ataúd invisible en la espalda. «Madre, yo no puedo aceptar esto», susurró Marina con las manos temblorosas. «Aquel hombre me va a destruir en el primer día». Doña Eulalia, sin embargo, sostuvo los brazos de su hija con desesperación. El dinero ofrecido era una pequeña fortuna, capaz de salvar a la familia de la miseria inminente. El trabajo de ama de llaves no es de fuerza bruta, hija mía. Es cuidar de la organización, los bordados y el caserón. 3 mujeres fuertes lo intentaron y fracasaron porque quisieron gobernar el lugar con rudeza. Ellos necesitan a alguien que posea tu alma. A la mañana siguiente, vistiendo su mejor tela azul oscuro con un cuello blanco que ella misma había bordado con ramas diminutas, Marina caminó hasta la plaza central. Allí, la vieja cocinera de la hacienda, doña Benedita, evaluaba a las candidatas. Había otras 2 competidoras: Joana, una mujer robusta de brazos gruesos que trabajaba en lo pesado, y Teresa, una viuda de mirada cortante conocida por no tragarse los desplantes de ningún hombre. Ambas parecían perfectas para enfrentar el temperamento del viudo sombrío. Cuando doña Benedita fijó sus antiguos ojos en Marina, la joven casi dio un paso atrás para huir. Su nombre salió en un hilo de voz casi inaudible. Sé coser, bordar y mantener el silencio donde el dolor habita.
confesó Marina con el corazón latiéndole en el cuello. La cocinera notó la perfección de las puntadas en su vestido y sonrió de lado. Una sonrisa enigmática que le causó escalofríos. Las tres fueron subidas a la carreta rumbo al aislamiento. El viaje de 3 leguas fue una prueba de cordura. Joana y Teresa se burlaban de la fragilidad de Marina, asegurando que el patrón la expulsaría antes del anochecer. A medida que se aproximaban a la propiedad, el paisaje se volvía más denso. Santo Antonio era gigantesca, pero una niebla de abandono cubría los pastizales perfectamente alineados. Cuando el caserón de 2 pisos surgió en la cima de la colina, Marina contuvo el aliento. Las paredes blancas parecían descascaradas por el tiempo y las ventanas estaban herméticamente cerradas, bloqueando la luz del sol. El jardín frontal era un escenario de desolación total. Rosales salvajes crecían sin control como espinas de una corona fúnebre, jarrones de piedra estaban partidos y una fuente central estaba seca, obstruida por hojas muertas y oscuras. Era una casa que había dejado de respirar en el preciso momento en que la antigua patrona falleció. El lugar exhalaba el olor inconfundible del luto eterno y el polvo acumulado. Las 3 candidatas esperaban en el porche cuando la enorme puerta de madera crujió. Rafael Méndez surgió ante ellas. Su estatura de casi 1,80 m y sus manos calejadas imponían un respeto inmediato, pero fueron sus ojos castaños los que paralizaron a Marina. Eran órbitas profundas, rodeadas por ojeras oscuras que expresaban un cansancio que parecía corroer su propia alma. Entrevistó a Joana y a Teresa por separado en el despacho. Ambas salieron de allí con la arrogancia deshecha, abatidas por el tono gélido del hacendado. Por último, llamó el nombre de Marina. Al entrar al caserón, la joven confirmó sus peores miedos. Los muebles carísimos estaban cubiertos por sábanas blancas, como cadáveres en una morgue. Las alfombras persas estaban enrolladas en las esquinas y los espejos estaban opacos por la suciedad. En el despacho, el silencio era sofocante. Marina se bloqueó por completo. Las lágrimas amenazaron con caer y su voz desapareció ante la mirada fija del hombre. Al notar el pánico de la joven, Rafael hizo algo inesperado. Se levantó en silencio, sirvió un vaso de agua fresca y se lo entregó a Marina. «Respira. En esta casa nadie necesita gritar para ser escuchado», dijo él, con una voz grave y sorprendentemente pausada. El tono calmo desató los nudos en la garganta de la muchacha, quien logró explicar sus habilidades con la costura y el cuidado doméstico. Rafael la escuchó sin interrumpir, observando el bordado delicado de su vestido. «Yo no busco brazos fuertes para cargar leña, Marina. Ya tuve 2 amas de llaves eficientes que trataban este lugar como un establo. Limpiaban todo, pero tiraban a la basura los recuerdos. Mi difunta esposa, Elena, era una mujer de extrema sensibilidad. Desde que ella partió, hace 5 años, esta casa perdió el alma. Quedó solo la estructura vacía». Marina levantó los ojos y susurró: «Lo entiendo, señor. Cuando la delicadeza es arrancada de un lugar, éste muere. Y por dentro». La respuesta de Marina golpeó al hacendado como un impacto físico. Se inclinó hacia adelante, fijando la mirada en la fragilidad de aquella muchacha que demostraba comprender el lenguaje invisible de la pérdida. «¿Aceptas el empleo, Marina? El salario es de 50.000 reales al mes, con aposentos propios y comida». El valor era una fortuna astronómica, el doble de lo que ella conseguiría en un año de costura en el pueblo. Marina aceptó, prometiendo dedicación total. Antes de 1900 dejarla salir, sin embargo, Rafael emitió una advertencia sombría:
Esta casa carga con una tristeza demasiado densa para la mayoría de las personas. Si el peso se vuelve insoportable para ti, avísame. No quiero que te consumas aquí dentro. Más tarde, la joven comprendería el verdadero significado de aquella advertencia. Doña Benedita la condujo hasta la habitación del fondo. El aposento tenía una ventana orientada hacia el huerto abandonado, donde el sol de la mañana golpeaba tímidamente las cortinas gastadas. Doña Benedita reveló detalles perturbadores sobre las reglas de la propiedad. El patrón mantiene la habitación de la difunta Elena cerrada bajo 7 llaves en el segundo piso. Nadie tiene permitido tocar esa cerradura. Las amas de llaves anteriores fueron despedidas porque intentaron mover las pertenencias de la muerta, alegando que el luto del patrón era una locura mórbida. Él casi las expulsa a latigazos. Marina miró hacia lo alto de las escaleras de madera oscura y sintió un escalofrío místico. El lunes inició su trabajo abriendo las ventanas de la sala principal, permitiendo que el sol expulsara los fantasmas del polvo. Con movimientos leves, casi reverentes, limpió cada portarretratos de plata en el aparador. Las fotos revelaban a una Elena radiante, de sonrisa inmaculada. Marina sintió una punzada de inadecuación, pero continuó. Al final de la tarde, recogió las únicas rosas rojas que sobrevivían en el jardín salvaje y las colocó en un jarrón central. Cuando Rafael regresó de los campos y se detuvo en la entrada de la sala, se quedó paralizado. Sus ojos miraron fijamente el jarrón de rosas rojas y su respiración se volvió pesada. Marina, asustada, comenzó a tartamudear. «Perdóneme, señor. Si el arreglo le incomoda, puedo retirarlo ahora mismo». Rafael caminó lentamente hacia la mesa, tocando los pétalos con sus dedos temblorosos. Elena hacía exactamente eso. Decía que una sala sin flores era una casa sin vida. Hace 5 años que no permitía que nadie trajera color a este ambiente. Miró a Marina con una mezcla de dolor crónico y alivio repentino. «Has traído vida sin intentar borrar el pasado. Eso es una virtud extraña». Aquella noche, por primera vez en media década, el hacendado abandonó el aislamiento de su despacho y cenó en la gran mesa del comedor, exigiendo la compañía de Marina y de la cocinera. El silencio de la noche ya no parecía tan aterrador. Los días siguientes establecieron una rutina de transformaciones invisibles. Marina organizó la inmensa biblioteca, limpiando los volúmenes de poesía donde Elena había dejado anotaciones delicadas en los márgenes de las páginas. La joven costurera sentía que estaba descifrando el alma de la muerta a través de los rastros dejados en el papel. La tarde del jueves, mientras Marina estaba en lo alto de una pequeña escalera, tarareando una de sus melodías melancólicas, Rafael entró sin avisar. El susto hizo que la muchacha perdiera el equilibrio, pero los brazos, fuertes del hacendado, la sostuvieron en el aire antes de que golpeara el suelo. La proximidad física congeló el tiempo. El perfume a cuero y tierra de él invadió los sentidos de Marina. «Tienes la voz más dulce que he escuchado, Marina. No escondas tu canto», murmuró él, sin soltarla inmediatamente. Una conexión eléctrica y peligrosa había nacido entre el maestro recluso y la empleada rechazada. Sin embargo, el peligro acechaba en la figura de Felipe Méndez, el primo ambicioso de Rafael que administraba parte de los negocios de la hacienda. Apareció en el pasillo del segundo piso el viernes, atrapando a Marina cerca de la puerta prohibida. Felipe era un hombre de bigote recortado, ojos calculadores y una sonrisa depredadora que causaba repulsión. «¿Así que tú eres la nueva cosita delicada que mi primo trajo al caserón?», desdeñó él, midiendo a la joven con una mirada asquerosa. «Esta casa suele devorar a la gente débil como tú.
Ten cuidado. Marina respondió con altivez, asegurando que la delicadeza no significaba cobardía. Por la noche, doña Benedita alertó a la joven sobre las verdaderas intenciones del primo. Felipe era el heredero directo de la propiedad, en caso de que Rafael muriera sin dejar hijos. La presencia de Marina y el obvio afecto que el hacendado demostraba por ella representaban una amenaza mortal para los planes de fortuna del villano. La tensión explotó en la tercera semana. Rafael le había pedido a Marina que lo ayudara a redactar las cartas comerciales debido a su caligrafía impecable. Mientras trabajaban lado a lado en el despacho, Felipe invadió el lugar con comentarios maliciosos, sugiriendo que la ama de llaves estaba usando brujería y una falsa vulnerabilidad para embaucar al viudo solitario. Furioso, Rafael se levantó como un gigante y expulsó a su primo de la propiedad, despidiéndolo de la administración de los negocios. Nunca más pises esta tierra ni uses el nombre de Elena para destilar tu veneno, rugió el hacendado. Felipe salió, azotando las puertas, prometiendo venganza. Sola con Rafael, Marina se desmoronó en llanto, alegando que su presencia solo traería ruina para la reputación de él. Pero el hombre sostuvo su rostro con extrema ternura. Tú me resucitaste, Marina. No voy a dejar que el mundo me arranque la única oportunidad de ser feliz nuevamente. El clímax del misterio ocurrió en un atardecer gris. Al subir al segundo piso, Marina notó que la puerta de la habitación de Elena estaba entreabierta. Incapaz de contener la curiosidad mezclada con el miedo, empujó la madera tallada. El aposento exhalaba un olor a perfume antiguo y secretos guardados. En el tocador, el cepillo de pelo aún preservaba las hebras oscuras de la fallecida. Pero lo que hizo que la sangre de Marina se congelara fue el suelo al lado de la cama con dosel. Había inmensas manchas oscuras incrustadas en la madera. No parecía el resultado de una fiebre común. De repente, Felipe surgió en la rendija de la puerta con una mirada triunfante. «Te atrapé con las manos en la masa. Rafael te va a expulsar a patadas por violar el santuario de la muerta». Exigió que Marina huyera de la hacienda esa misma noche en silencio. De lo contrario, revelaría el secreto y destruiría la dignidad de la joven costurera. Antes de que Felipe pudiera concluir su chantaje, Rafael surgió en el pasillo como una sombra vengativa. Ordenó a su primo que desapareciera para siempre de sus tierras bajo amenaza de muerte. A solas con Marina, el 100%. Hacendado, vio el desespero en los ojos de la muchacha y la condujo de vuelta al interior de la habitación prohibida. Arrodillándose al lado de las manchas oscuras del piso, Rafael lloró las lágrimas reprimidas durante 5 años. Elena no murió de fiebre, Marina. Murió por una hemorragia interna violenta que los médicos no supieron contener. Yo vi este suelo ser bañado por su sangre sin poder hacer nada. Cerré este cuarto porque mi impotencia me enloquecía. Pero hoy abrí la puerta porque decidí que necesito vivir el presente. Tú no viniste a sustituir a Elena. Ella fue el amor de mi juventud, pero tú eres el amor de mi madurez. ¿Aceptas luchar conmigo contra los prejuicios del pueblo? Con la voz firme y el corazón curado, Marina dijo que sí. 6 meses después, el jardín de la hacienda Santo Antonio estaba totalmente florido, con la fuente brotando agua limpia sobre las piedras. Felipe intentó esparcir rumores de brujería en el pueblo, pero la comunidad abrazó la transformación de Rafael, que ahora sonreía y caminaba con la cabeza en alto. En mayo de 1929, Marina Rosa subió al altar vistiendo un vestido cuyo ajuar ella misma había bordado con hilos de plata. La muchacha, rechazada por ser demasiado delicada, se transformó en la señora Méndez, la dueña respetada de la mayor propiedad de la región.
Demostró al interior que la sensibilidad no era una debilidad que extirpar, sino la fuerza más profunda que existe cuando encuentra el terreno correcto para florecer. El caserón sombrío finalmente volvió a respirar, convirtiéndose en el santuario de una superación que el tiempo jamás sería capaz de borrar.